En la mesa de Nochebuena, el alma de la familia, disputada en susurros durante meses, sería reclamada o aniquilada esa noche. Cada sonrisa era una máscara, cada plato un territorio en disputa. La casa misma parecía contener la respiración, sus viejas vigas impregnadas con el eco de risas pasadas. Ahora anticipando la herejía que estaba a punto de pronunciarse, Ricardo, el primogénito, el arquitecto de la traición vestido de patriarca, se puso de pie, alzó su copa, ignorante de que no proponía un brindis, sino que dictaba su propia sentencia. Por la familia, comenzó, su voz aceitosa y llena de una falsa solemnidad que a Mateo le revolvía el estómago. Y por el futuro próspero que nos espera. Sé que ha sido un año difícil, pero la venta de los terrenos de mamá nos asegurará todo su nuevo comienzo. Salud. Los demás levantaron sus copas. La tía Marta, hermana de Ricardo, lo hizo con una mano temblorosa, la mirada fija en su marido, cuyo rostro pálido al otro lado de la mesa era un recordatorio constante de las facturas médicas que los ahogaban. El dinero prometido por Ricardo era su única ancla. El tío Carlos, el hermano menor, apenas movió la copa, sus ojos opacos por una capa de cinismo que se había formado hacía décadas, desde que Ricardo lo había estafado con la herencia de su padre. Para él, esta cena era solo otra función en el teatro del despojo. Incluso Javier, el hijo de Ricardo, alzó su copa con una obediencia ensayada, evitando la mirada de su primo Mateo, su cómplice silencioso en la tormenta que estaba a punto de desatarse. Mateo no levantó su copa, dejó sus cubiertos sobre el plato con un chasquido que cortó el aire como un látigo. Todas las miradas se volvieron hacia el nieto silencioso, el que siempre estaba en un rincón. Por cierto, tío, dijo Mateo, su voz tranquila pero con el peso del acero, hablé con un abogado esta semana. La venta de la tierra no es solo una mala idea, es ilegal. El silencio que siguió fue más profundo y frío que la noche de invierno que golpeaba las ventanas. Las copas se detuvieron a medio camino. Las sonrisas se hicieron añicos. Ricardo, con la copa temblando en la mano, lo miró fijamente, la incredulidad luchando contra una furia que empezaba a enrojecerle el cuello. Un sudor frío le recorrió la espalda al pensar en su deuda con el desarrollador, Vargas, un hombre que no aceptaba excusas. El equilibrio de poder de la familia, sostenido por la costumbre y la intimidación, acababa de romperse para siempre. La guerra no estaba por comenzar. Acababa de estallar en la mesa de Navidad. Mateo nunca había sido el centro de atención. Era el hijo de la hija menor, de Sofía, la que había muerto demasiado joven, la que había sido la verdadera guardiana de la memoria familiar. Su identidad se estaba forjando en ese instante, en la decisión monumental de continuar la lucha de su madre. No era un rebelde, era el heredero de una resistencia. Su poder no residía en el dinero o la influencia, sino en las promesas susurradas y las verdades ocultas. Mientras los ojos de sus tíos lo acribillaban, un torrente de recuerdos le dio fuerzas. No solo uno, sino tres. El primero, su madre, sentada bajo el roble de la finca, contándole historias. Este árbol, Mateo, lo plantó tu bisabuelo. Ricardo solo ve metros cuadrados, pero esto es nuestro tiempo. Nuestras raíces. Nunca dejes que lo conviertan en cenizas. La memoria de la determinación de su madre era un escudo. El segundo, su abuela Elena, en aquella tarde de septiembre, entregándole el libro de recetas. Tu madre era la fuerte, mijo. Ahora tienes que serlo tú, le había dicho. Sus ojos claros a pesar de la enfermedad. Hablé con Morales, mi viejo abogado, el bueno, no el tiburón de tu tío. Me ayudó a poner las cosas en orden. El libro. Mateo, en la última página, prométeme que la protegerás. No del mundo, de ellos. Esa promesa era su mandato. Y el tercero, apenas una semana antes. Su primo Javier, encontrándose con él en un café anónimo, entregándole una memoria USB con manos temblorosas. No puedo más, Mateo, había confesado Javier. La vergüenza en su voz. Está a punto de estafarlos a todos, incluso a mi tía Marta. ¿Qué tanto lo necesita? Está hundido en deudas con gente peligrosa. Papá se ha convertido en un monstruo. Úsalo. Haz que pare. Esa alianza secreta era su espada. Ricardo dejó su copa en la mesa con un golpe seco. El vino tinto se derramó sobre el mantel bordado como una herida abierta. ¿Qué estupideces estás diciendo?, espetó. ¿Qué abogado? ¿De qué estás hablando? El testamento es claro. Soy el albacea. Yo decido. Sugirió hacia su hermano. Carlos, dile algo a este mocoso. El tío Carlos levantó la vista, y por primera vez en años, una brasa de la vieja ira brilló en sus ojos. No, Ricardo, déjalo hablar, por una vez. Quiero ver cómo te sales de una sin mentir. La reacción de Ricardo fue la de un tirano que ve sus flancos expuestos. Siempre fuiste un soñador inútil, igual que tu madre, le gritó a Mateo, aferrándote al pasado. Esa tierra se está pudriendo. El dinero es lo único que importa ahora. Se giró hacia Marta, su voz volviéndose manipuladora. Marta, piensa en tu marido. Piensa en lo que este dinero puede hacer por vosotros. ¿Vas a dejar que este niño nos lo arrebate todo? Marta se encogió, atrapada entre la lealtad y la desesperación. Su silencio era la respuesta que Ricardo esperaba. Mientras Ricardo despotricaba, Mateo abrió la mochila que había dejado junto a su silla.
El eco del origen, la verdadera voluntad de la abuela. Estaba a punto de ser revelado. Sacó una carpeta y un pequeño proyector. El testamento que tienes, tío, es el que todos conocen, dijo Mateo, su voz aún firme, pero la abuela era más lista que tú. Colocó una copia notariada del codicilo en la mesa. Este anexo, firmado 2 meses antes de su muerte, anula cualquier venta durante 50 años. Designa un custodio, no un dueño, y especifica que la tierra debe servir para el bienestar y unión de la familia. Pudo haber firmado cualquier cosa. Estaba vieja y senil, replicó Ricardo. Me imaginé que dirías eso, dijo Mateo, sacando una declaración jurada del doctor Cárdenas, que confirmaba la total lucidez de Elena. La cara de Ricardo empezaba a descomponerse. El tío Carlos soltó una risa amarga. La misma jugada que con papá, Ricardo, solo que esta vez. Mamá se te adelantó, esto no prueba nada, gritó Ricardo, su mirada desesperada buscando apoyo. Tienes razón, dijo Mateo. Su voz se volvió gélida. Esto es solo la base. Hablemos del castillo de naipes que construiste encima. Encendió el proyector. Una imagen nítida apareció en la pared lisa del comedor, justo encima del aparador con la vajilla buena. Era el registro mercantil de una empresa, Promotora del Sol. S.A., fundada hacía 4 meses. Director único, Ricardo. ¿Te suena, tío? Es la empresa fantasma que creaste para canalizar el dinero, explicó Mateo, su voz narrando la caída del imperio. La sala estaba en silencio absoluto, solo se oía el zumbido del proyector. A continuación, mostró una cadena de correos electrónicos, la correspondencia entre el correo personal de Ricardo y un tal señor Vargas, en la pantalla. Todos leyeron la oferta real, 5 millones, y luego el plan detallado para declarar solo 12 a la familia. No te preocupes por mis hermanos, leía la fría voz de Mateo, citando el correo de su tío. Están desesperados, aceptarán lo que sea. Les diré que la oferta es de 2 millones, nos quedamos el resto bajo la mesa. Para cuando se den cuenta, la tierra ya será tuya. Mateo apagó el proyector y la luz volvió a la normalidad, pero la oscuridad en la sala era mucho más profunda. Miró directamente a su tío. La pregunta, tío, no es si estabas defraudando a la familia, es a quien más estabas engañando, porque según los extractos bancarios de Promotora del Sol, que tu hijo tuvo la decencia de conseguirme, ya recibiste un adelanto de $500,000 de Vargas, un dinero que ya no tienes. Mateo hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras cayera. Así que no solo eres un ladrón ni un mentiroso, eres un hombre desesperado que está a punto de tener problemas muy serios con gente muy peligrosa. El efecto dominó fue una explosion en cadena. Ricardo, blanco como el mantel, se giró hacia su hijo. Tú, susurró, la voz rota por la traición, tú me has destruido. Javier se puso de pie, temblando, pero por primera vez, sin miedo. No. Papá, tú te destruiste solo. Yo solo encendí la luz para que todos pudieran verlo. Fue el turno de Marta. La revelación de que el dinero extra nunca llegaría. De que su desesperación había sido solo una herramienta, la rompió. Nos mentiste, Ricardo, sollozó, las lágrimas trazando surcos en su maquillaje. Usaste la enfermedad de mi esposo. Nos usaste. El tío Carlos se levantó, su pasividad convertida en una furia fría y controlada. Su acabó, Ricardo. Se acabaron los abusos, las mentiras, la casa de papá. Y ahora esto. Nunca más. Puso una mano en el hombro de Mateo. Un gesto de alianza que redibujó el mapa del poder familiar. Yo apoyo a Mateo y la voluntad de mi madre. Ricardo se levantó de un salto, la silla cayendo detrás de él. Estaba acorralado. Ustedes, mocosos insolentes, han destruido a esta familia. Mateo se puso de pie, no con ira, sino con una calma que era 1000 veces más imponente. No estaba allí para discutir, estaba allí para dictar los términos de la nueva realidad. Tú destruiste a esta familia cuando decidiste que un cheque valía más que los recuerdos de todos, dijo, su voz resonando en la sala silenciosa. Su monólogo era la lectura de la sentencia. La tierra no se vende. Punto. Mañana por la mañana, con el licenciado Morales, iniciaremos el proceso para ejecutar el codicilo. La familia nombrará un nuevo custodio. Miró a sus tíos y primos, su voz suavizándose por un momento. El deseo de la abuela era la unión y bienestar. Tía Marta, encontraremos una manera de ayudarte, usando los recursos de la finca de forma sostenible, como ella hubiera querido. Tío Carlos, es hora de que tu voz sea escuchada. Luego, su mirada volvió a clavarse en Ricardo. Tú, tío, no solo no serás el albacea. Te sugiero que busques un buen abogado. No solo por el fraude a la familia, sino porque cuando el señor Vargas se entere de que no hay venta y de que su $500,000 ha desaparecido, no creo que te envíe una postal de Navidad. No había negociación. No había debate. Mateo no estaba pidiendo permiso. Estaba declarando la nueva jerarquía, una donde la lealtad a la memoria y la honestidad pesaban más que la edad o el dinero. No era un rey coronado, sino un guardián que había asumido su puesto. La cena de Nochebuena terminó sin postre. Los invitados se fueron en silencio, dejando a Ricardo y su esposa en las ruinas de su celebración. No fue una paz tranquila, fue el amanecer de un nuevo y doloroso orden. La familia se fracturó, pero en la grieta.
algo más sano comenzó a crecer. Un nuevo núcleo se formó alrededor de Mateo, Carlos y Javier, basado en el respeto y la verdad recuperada. El imperio de Ricardo, basado en la fanfarronería y el engaño, se había derrumbado. Fue borrado de la posición de poder. Se convirtió en una anécdota vergonzosa. Un hombre que tendría que enfrentarse a los demonios que él mismo había invocado. La imagen final no es la de una familia feliz reunida de nuevo. Es Mateo, un mes después, de pie en medio de los terrenos de la abuela. El aire de invierno es frío y limpio. No está solo. A su lado, el tío Carlos clava una estaca para reparar una cerca. A lo lejos, Javier tala un árbol muerto. Incluso la tía Marta está allí, sentada en el porche de la vieja casa con una taza de café. Una paz cautelosa en su rostro. Mateo saca del bolsillo la nota original de Elena. Sus palabras ahora un juramento cumplido. No sonríe. Mira el viejo roble, la casa que empieza a revivir. Y siente el peso inmenso de su victoria. No solo ganó una pelea, heredó una vigilia, una responsabilidad compartida. Un nuevo cosmos familiar había nacido del cataclismo, y él, el nieto silencioso, era ahora su vasto y vigilante centro.